grabación, si no me equivoco. Bueno, saludo a todos en el nombre de nuestro don Yeshua Mashiach. Es un privilegio poder compartir con ustedes hoy este Corbanot del libro de Mishle, de Eclesiastés, perdón. Y bueno, vamos a orar primeramente dándole gracias al Padre porque nos ha permitido en este día tener este espacio donde podemos edificarnos por medio de su bendita palabra. Padre santo y bendito, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, te doy gracias en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach, el Melech de Israel, por cada persona que se ha conectado a esta transmisión, por los que están conectados por las diferentes redes, pidiéndote, Adonai, que por medio de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, seas tú ministrando la vida de cada persona que va a escuchar este devocional, que cada día seas tú edificando a tu pueblo, elevándonos espiritualmente en la enseñanza que por medio de este medio que tú has usado del devocional Corbanot, Amén. Padre Santo, tu pueblo sea edificado con cada uno de los siervos que tú has escogido para que tu palabra sea transmitida. Te damos gracias Amén. en esta mañana porque sabemos que no hay casualidades, sino que hay un propósito en cada momento, en cada reunión, y sé que hoy tú vas a hablar al corazón de mis amados hermanos como has hablado al mío, en el nombre de nuestro don Yeshua Mashiach, el Melech de Israel. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer la bendición por la lectura de la bendita Torá, dándole gracias al Eterno porque Él nos edifica, porque Él nos alimenta. La palabra de Adonai dice, la escritura dice que la palabra de Adonai nos alimenta a nosotros, así como el pan alimenta nuestro cuerpo. Esta palabra es alimento a nuestro espíritu. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sé que va a ser así este día. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol amim, benatan lanu, et torato. Baruch ata Adonai, noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has escogido como tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos culminando el estudio del libro de Eclesiastés y a mí me tocó la porción, me tocó el pasuk de Eclesiastés 12:12. Entonces quiero que nos ubiquemos en Eclesiastés 12:12 porque aquí en Eclesiastés 12:12 es donde vamos a estar estudiando este corto tiempo de Corbanot. Antes de ir al versículo como tal, los últimos versículos de Eclesiastés en el capítulo 12 van del 9 al 14 y abarcan todos un tema muy similar, y ese tema que ellos abarcan es, dicen la Reina Valera, resumen del deber del hombre, y allí habla de cómo el hombre que terminó sus días siendo sabio transmitió sabiduría, dejó proverbios o dejó enseñanzas a las demás generaciones, cómo las palabras de un sabio son como aguijones, y cómo, bueno, todo lo que un hombre debería hacer, y creo yo que así debe ser nosotros todos, hablando de los varones, bueno, y las mujeres también, tenemos diferentes edades, hay unos más jóvenes, unos más adultos, tal vez aquí hay personas conectadas menores de 30 años, otros mayores de 40, otros mayores de 60, pero a lo que va hasta últimos versículos de Eclesiastés es que a medida que pasan los años en nuestra vida, así debe ir aumentando la sabiduría de Adonai en nosotros, y esa sabiduría debe dejar una huella. Esa sabiduría de Adonai debe dejar una huella en las generaciones, debe dejar una huella en mis hijos, debe dejar una huella en los que me rodean, que cuando tú y yo, si Mashiach no ha venido antes, porque esperamos que venga prontamente y en nuestros días, y ya viene yo en Teruá, que si es así, nosotros partimos de esta tierra antes de que Él venga, las personas que nos conocieron deben recordar de nosotros esa sabiduría que nosotros pudimos impartir. Obviamente no es sabiduría nuestra, es la sabiduría de Adonai en nuestra vida. Entonces esa sabiduría de Adonai en nuestra vida nosotros podamos transmitirla, que de pronto se sienten amigos nuestros después de que no estemos en este plano terrenal y digan, oh, mira cómo recuerda lo que el pastor Jaime una vez enseñó, y
y que podamos ir elevándonos. Entonces yo creo que podemos iniciar evaluándonos a la edad que cada uno de nosotros tenemos, que no vamos hoy a revelar ahí por el chat las edades, cada uno sabe qué edad tiene, qué sabiduría tienes. ¿Será que tú tienes 50 años pero todavía tienes la sabiduría de un muchachito de 20? ¿Sí? O tú tienes 30 años y dices, no, yo considero que con el estudio de la Torá, con este caminar en el caminar de la Torá viva, he ido adquiriendo sabiduría y la he transmitido. No hay nada más, bueno, hay muchas cosas que a uno lo agradan, que a uno lo fortalecen o a uno le da felicidad, pero entre esas cosas está que tú sepas que algo que tú le enseñaste a alguien, esa persona lo aprendió, lo aplicó y esa sabiduría de Adonai que él puso en tu vida ya fue transmitida a una generación, que digan, así como nos enseñó el ministro Shofhan acerca de la humildad, un ejemplo, y esa frase tan bonita que dijo en esa reunión. O sea, eso es agradable, no hablo de un orgullo, sino de lo agradable de saber que, oiga, caramba, el Eterno me ha ido edificando y yo me he dejado edificar de tal manera que he podido transmitir esa sabiduría. ¿Y por qué hago como este breve recuento? Porque el pasuk que me corresponde hoy tiene dos frases o dos recomendaciones un poco contradictorias para lo que nosotros hacemos, pero al mismo tiempo llena de sabiduría esos dos pasuk y nos lleva a reflexionar. A mí me llevó a recordar y a de pronto a evaluarme en este momento de mi vida cómo estoy referente a esas dos recomendaciones que hace el pasuk de hoy. Entonces vamos a leerlo, es un solo pasuk, es un solo versículo, pero lleno de la sabiduría del Eterno en él mismo. Dice, ahora, hijo mío, dice la Reina Valera, a más de esto sea amonestado. En la versión, en una versión más moderna dice, pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Déjame darte un consejo más. En la Reina Valera dice, déjame hacer esto, voy a amonestarte. No es una amonestación de un regaño, porque aquí aclara en la otra versión, dice, déjame darte un consejo más. Y la pregunta, segunda pregunta que hago en esta mañana, ¿será que nosotros estamos preparados para que Adonai nos dé un consejo y nosotros lo recibamos? Es una pregunta que tenemos nosotros que respondernos a nosotros mismos. A ver, cuando yo tengo clarísimo que todo lo que yo hago en mi vida, cada paso que yo doy, debe ser direccionado por la Torá. ¿Y cómo es direccionado cada paso que yo doy en mi vida, tanto en mi vida personal, ministerial, en mi vida financiera y en todas las áreas de mi vida? Cada paso que yo dé debe ser direccionado por Adonai. ¿Cómo lo direcciona Adonai? Que lo dice el Brit Hadashah. Tenemos un consejero, tenemos un ayudador y ese se llama el Ruach HaKodesh de Adonai, lo que tú llamabas en el cristianismo el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí la palabra te dice, hijo mío, déjame darte un consejo más. Pero la pregunta aquí es, ¿será que estamos abiertos a recibir un consejo de Adonai? ¿O será que caminamos por la vida sin atender a los consejos? La escritura está llena de consejos. Está llena de consejos. Si tú miras los misbot, los mandamientos son, en gran mayoría, tú los miras y podríamos decir que son ordenanzas, sí, pero cuando hablamos de consejo un consejo es cuando como que un grupo de personas se reunió, a eso se le llama consejo, ¿sí? Con el fin de llegar a un acuerdo. Entonces Adonai en su sabiduría infinita nos entrega a nosotros un direccionamiento. ¿Será que yo puedo decir hoy, así como me dice la palabra, de cuenta que el Eterno está diciéndote esto con su palabra, de su boca está diciendo Susana, Héctor, Rosmira, Jaime, Chofán, déjame darte un consejo más. ¿Tú qué dirías esta mañana? ¿Lo recibo o simplemente, bueno, voy a ver si lo tomo? Yo creo que cuando un ser humano, un mortal, le da un consejo a otro mortal, tú tienes la libertad de decir lo tomo o no lo tomo. Sí, porque ciertamente es un consejo, no es una orden. Entonces, si a mí me da un consejo el ministro Chofán, yo estoy en la libertad de decir, oh sí, lo voy a tomar, o decir, no creo, no lo quiero tomar. O si Susana le da a Héctor un consejo igualmente, lo tomo, no lo tomo. Pero oído, cuando el consejo viene de Adonai,
Cuando el consejo viene de la palabra, yo no tengo esa libertad, no debería tener esa libertad de decir lo tomo o no lo tomo, sencillamente lo debería tomar. O sea, yo debería tomar ese consejo, ¿sí? O sea, para mí ese consejo debe ser como una ordenanza de Adonai. Entonces, esta mañana, que el Ruach HaKodesh de Adonai sea abriendo nuestra mente, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, tanto físicos como espirituales, para que nosotros podamos recibir este consejo que vamos a estudiar. Y sigue diciendo, bueno, te voy a dar un consejo, y después dice una versión más moderna que tengo, dice, ten cuidado, dice en la versión que yo tengo, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, este consejo que él está dando hoy por medio de la escritura es para que yo tenga cuidado, o sea, es una advertencia, es un consejo de advertencia, como dicen aquí en Colombia las abuelitas, soldado advertido no muere en guerra. Entonces es una advertencia, es un consejo de advertencia. Ten cuidado, o sea, es un danger, es un peligro, ándate con cuidado. Cuando me dicen tengan cuidado es porque lo que hay después me puede hacer daño, pero con este consejo puedo pasar al otro lado. No sé si usted ha ido a casas donde dice, cuidado, perros bravos. Entonces usted sabe que sí, usted puede ingresar a la casa, pero no va a ingresar como usted quiere. Sencillamente va a tener que timbrar o va a tener que llamar a la persona para que salga o va a tener que de pronto desde afuera hacer un llamado, buenas, sí, porque te están avisando, ten cuidado, cuidado, perros bravos, sí, porque tu vida puede correr peligro si ingresas sin tener precaución. Entonces es un consejo de cuidado. Y dice en la Reina Valera, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y dice en la versión moderna que tengo, porque escribir libros es algo que nunca termina. Porque escribir libros es algo que nunca termina. Y estudiar mucho te agota. Entonces, mira los dos consejos que hay, y es que nos tenemos que cuidar de dos cosas. Escribir libros es algo que nunca termina. Y estudiar mucho agota. Si yo me voy a lo literal, según la literatura, la gramática, las reglas literarias, pues técnicamente esto dice que no me ponga a escribir tanto, porque por más de que escriba, nunca voy a terminar de escribir, siempre voy a estar escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y entonces dice acá en la Reina Valera, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces dice, bueno, oiga, sí, es como que me está diciendo no escriba tanto. Si usted es de los que escribe mucho, no escriba tanto. Y creo yo que algo que hemos restaurado nosotros cuando hemos llegado a la Torah de Adonai ha sido eso, de poder escribir. Eh, yo valoro mucho y yo lo hago, el que cada vez que un ministro, una persona, un pastor, un predicador está enseñando algo de Torah, tomar nota. No importa si lo que él está enseñando es un tema que yo escuché. Nosotros tenemos algo muy hermoso y es que cada mes, perdón, cada año tenemos el mismo ciclo de parashot. O sea, no es que cada año va a ser la parashá de Barín 1, el otro año de Barín 2, de Barín 3, de Barín 4. No, es la misma Torá, es la misma parashá que leemos semanalmente, Kitabó 2, Kitabó 15. No, es Kitabó todos los años. Y si tú vas y lees la Torá, vas a encontrar los mismos pasuk, los mismos versículos, pero de manera sobrenatural. Vamos a cada año yo aprendo algo diferente. Entonces el año pasado escuché de Kitabó palabras del pastor Ferley, tomé nota, aprendí cosas de Kitabó, pero este año escucho al pastor Camilo o al pastor Diego y voy a aprender cosas que el pastor Ferley no me enseñó, pero que también son de Kitabó. Entonces eso nos lleva a que todos nosotros tenemos agenda. Yo lleno cada año entre una y dos agendas, estoy llenando con anotaciones. Entonces todos nosotros somos de escribir, de escribir. Pero aquí me dice que deje escribir tanto, porque eso no tiene fin. Pero después dice, y estudiar mucho te agota. Y creo yo que algo que también nos lleva a restaurar, algo que nos ha llevado
dentro de la restauración de nuestra vida espiritual en Torah es que nosotros estudiamos, ahora sí somos estudiosos de la Torah, o sea, nosotros estudiamos, entonces nosotros si escribimos, espero que así sea, y nosotros sí estudiamos Torah cada semana, pero aquí el Pasuk me dice que de tanto estudiar me agoto, yo me agoto, eso dice. Bueno, es algo contradictorio, ¿no? Porque si una persona que no está en Torah lee esto, seguramente va a decir, si ve, usted para qué anda tomando nota de cuánto predicador de eso de Torah que usted estudia aparece, o te van a decir, oiga, si ve que eso de estar ahí metido de cabeza todos los días, que la lilla 1, la lilla 2, la lilla 3, la lilla 4, eso deje, descanse, porque ahí dice que eso lo agota a uno, eso lo puede hasta enfermar a uno. Técnicamente y literariamente sería lo que quiere decir, pero vamos a abordar el tema desde lo que dijo Rab Shaul, para entender qué fue lo que quiso decir aquí el autor, inspirado por Adonai. Y Rab Shaul también nos da como una luz, y quiero pedirle a mi amado ministro Chofán, segunda de Corintios 3:6, y por favor me puedes apoyar en la lectura de segunda de Corintios 3:6. Mi amado ministro Chofán, ¿me escuchaste? Segunda de Corintios 3:6, y por favor me apoyes con la lectura. Perdón, pastor, repítame por favor porque estaba un poquito lejitos. Segunda de Corintios 3:6, si me apoyas con la lectura, por favor. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Eh, 2 Corintios, solo un segundo. 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6 dice en la versión BIN, dice 2 Corintios 3:6. Listo, dice, él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén, Baruch. Amén, 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 amén. La letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahí está la clave. ¿Por qué está la clave aquí? Porque estamos hablando de que nos aconsejan que no leamos tanto, que no estudiemos tanto y que no escribamos tanto. Pero Pablo nos dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera estoy recibiendo yo la Torá? ¿De qué manera estoy estudiando yo la Torá? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Porque habla de no escribir tanto, pero la pregunta es, ¿cómo estás estudiando tú la Torá? ¿Cómo lo estás haciendo? Quiero pedirle el favor a la hermana Susana si me puede hacer la lectura de Hebreos 4, versículo 12 al 13. Hebreos 4, 12 al 13. Shalom, ¿me escuchas? Fuerte y claro, mi amada hermana. Hebreos 4, ¿qué, 12 al perdóname? 13. Ok, dice, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Amén. Entonces la palabra de Adonai es viva. Entonces aquí el asunto no es que yo no deba estudiar, que yo no deba escribir, sino cómo estoy recibiendo yo la palabra, cómo estoy recibiendo yo la palabra. Aquí lo que quiere decir el autor inspirado por Adonai
es: hijo mío, te voy a dar un consejo, que la palabra, que lo que tú escribas y lo que tú estudies no esté muerto, porque lo que tú escribes y lo que tú estudias, si no tiene espíritu, está muerto. Pablo dice: la letra mata. Eso nos llevaría a entender que todo lo que estudiamos y todo lo que aprendemos, eso nos mataría, pero el espíritu vivifica. Entonces, me lleva a mí a reflexionar en este Corbanot de cómo estoy estudiando yo la Torá, cómo estoy estudiando yo los mandamientos, cómo estoy estudiando yo cada liyá. ¿Será que cada liyá y cada estudio que yo hago de la Torá hay vida en él, en esas palabras? Porque las palabras de la Torá están vivas. Es algo que yo tengo que entender y es un principio espiritual. Las palabras que están escritas en la Torá no son las palabras de cualquier libro. La Torá es un libro vivo y así tengo que recibirlo yo. ¿Sí? No, porque si yo no lo recibo así sencillamente, yo estoy aprendiendo Torá, pero estoy aprendiendo Torá como si fuera un libro más. Hay personas que hoy actualmente estudian Torá y tú no miras un cambio en sus vidas, o usted mismo se puede evaluar y dice: yo estoy estudiando Torá, yo guardo Shabbat, pero no veo un cambio en mi vida, no hay un cambio en lo que yo hago, no veo un crecimiento espiritual, no veo una madurez espiritual. Posiblemente es porque aquí te está aconsejando Adonai: haz un alto en el camino, porque escribir muchos libros no tiene fin, y estudiar mucho, eso agota. Cuando yo estudio Torah, a mí la Torah no me debe agotar, hermano. Si tú eres de los que estudias la parashá, estudias cada semana y terminas agotado y sientes que estás cansadísimo, estás casi muerto, pues sencillamente haz un alto en el camino, porque no lo estás haciendo bien. La palabra de Adonai es viva y por eso miramos cómo muchos personajes en la escritura, muchos hombres en la escritura, fueron sostenidos por esa misma palabra. Si esa palabra no tuviese vida, y así tiene que ser a nosotros cada día, ellos no se hubieran sostenido. Y yo encuentro a Noach que recibe una palabra de Adonai, pero una palabra llena del Ruach, una palabra viva. Y esa palabra viva Noach lo sostuvo por más de 100 años, en un tiempo donde él no había visto caer una gota de agua de los Shamaín, pero empezó a construir un arca porque Adonai le dijo que iba a caer agua, y él nunca había visto caer agua. ¿Y qué sostuvo a Noach en medio de tanto comentario, en medio de tanta burla que posiblemente recibió? Una palabra viva que salió de la boca de Adonai, que movió a un hombre, a un anciano, a salir de su lugar de residencia, donde vivía cómodamente, donde tenía todo, él tenía ya una vida hecha. ¿Y qué lo mueve a él a salir de allí y a moverse por montañas, valles, desiertos, viviendo en carpas? Una palabra viva, porque dice ya Abraham, estamos hablando de Abraham, del padre Abraham, de Abraham Avinu. A él lo sostuvo una palabra de Adonai que salió de su boca, no una palabra cualquiera, la palabra que estudió Abraham Avinu, y las palabras que él escribía de lo que el Eterno le enseñaba y le mostraba eran palabras vivas que a este hombre, a este patriarca, lo sostuvieron. Y él confesaba con su boca lo que estudiaba, porque eran palabras de verdad. Hebreos 11:13, mi amada hermana Susana, si me puedes leer Hebreos 11:13, por favor. Dice, todos estos murieron en la fe, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ellos confesaron, vivieron y caminaron por la palabra que Adonai les dio. Una palabra viva. ¿Qué direccionó a Pedro? A Pedro, no sé si ustedes recuerdan la historia de Pedro y Kefa, un hombre que está pescando toda la noche. Él está allí pescando, y no pescó nada, no pescó nada. Llega Mashiach, todos sabemos la historia, es una historia magistral de cómo nuestro Señor Yeshua Mashiach lo llama, y Mashiach lo manda a tirar las redes nuevamente. La pregunta aquí es: ¿por qué Pedro tiró las redes? ¿Qué hizo que Pedro tirara las redes? ¿Qué movió a Pedro, estando cansado toda la noche, en sus propias fuerzas, en su propia palabra, en su propio conocimiento, porque era un hombre conocedor de las aguas, de los peces, de una región de pescadores, un experto en pesca? ¿Qué lo movió a que las palabras de aquel carpintero que no era experto en pesca
le dijeron tira la red. ¿Por qué tiró en la red? Y la clave está en Lucas 5:5. Lucas 5:5. Hermana Susana, Lucas 5:5 nos va a decir por qué Pedro tiró la red. ¿Qué lo movió a tirar la red? Simón le respondió, Rabí, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red. Mas si tú lo dices, echaré la red. Y en la versión que yo tengo dice, por tu palabra echaremos las redes. Si tú lo dices, o sea, si tú lo ordenas por la palabra que tú acabas de dar, por la orden, por el consejo que tú acabas de dar, lo echaremos. ¿Qué diferencia había entre la palabra de Pedro? Era una palabra muerta, por eso no pescó. Pedro era un mortal, pero Yeshua le da una palabra llena de vida y por la palabra de Yeshua él echó las redes. Entonces sí tenemos que estudiar Torah, pero vuelvo y reitero, la pregunta aquí es cómo estamos referente al estudio de la Torah. Los maestros de la ley, los fariseos, ellos estudiaban mucha Torah. Ellos enseñaban Torah, muy conocedores, no solo de la Torah de Adonai entregada a Moshe, la que nosotros estudiamos, sino de la Torah tradicional también, de las tradiciones, muy conocedores, muy estudiosos. Pero Yeshua les hace un apelativo a ellos, les dice sepulcros blanqueados, sepulcros blanqueados, llenos de palabra, sabes mucha palabra, toman mucha nota, tienen muchas agendas llenas, pero están llenos de huesos por dentro. Y todos nosotros somos recipientes, todos nosotros somos recipientes. Aquí la pregunta es, si nosotros somos recipientes, como recipiente, ¿cómo estamos recibiendo la palabra? ¿Por qué nos sentamos todos a aprender de Torah en un Shabbat? Recibimos la misma Torah, recibimos la misma información, recibimos la misma administración, hacemos parte del mismo ministerio, porque hay unos que son más bendecidos que otros. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Si somos recipientes, entonces aquí la diferencia no es la palabra es la misma. Aquí la diferencia no es la parashá, estamos en la misma parashá. No es el Shabbat, es el mismo Shabbat. Yo creo que aquí la diferencia es los recipientes, soy yo. ¿Por qué mi hermano es más bendecido que yo y tiene más shalom? Porque es que él recibe la palabra y él la recibe con vida, él la recibe con espíritu. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice la escritura. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Adonai permanece para siempre. Habla de una palabra viva, lo que leí ahorita la hermana Susana en Hebreos 4. La palabra de Adonai es viva y es eficaz. Entonces, nosotros somos esos recipientes y nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Cómo estoy yo aprendiendo Torah? ¿Será que la Torah que yo escucho, la Torah que yo escucho, que yo declaro con mi boca, está entrando a mi cuerpo y es viva? ¿Será que está efectuando cambios dentro de mí? ¿O la Torah que está entrando a mi cuerpo no está efectuando cambios dentro de mí? Por todo lo contrario, yo sigo igual. Entonces, mi amado hermano, una de las conclusiones a las cuales podemos llevar es que de la manera como tú recibas la enseñanza de los mandamientos, va a hacer que este libro sea un libro más de la biblioteca, sea un libro más de la biblioteca. Este libro, un libro más de la biblioteca. O vas a hacer que este libro sea un libro vivo, sea un libro vivo. ¿Cómo son las oraciones que yo hago? ¿Será que son oraciones que tienen poder? Porque si son oraciones que son poderosas y que yo miro que sí son oraciones que se mueven en el reino espiritual, quiere decir que esta Torah que yo estoy aprendiendo es una Torah que está viva dentro de mí. Debo evaluarme entonces ahora cómo escribo, cómo estás escribiendo, que cuando tú escribas lo que estás aprendiendo de la parashá, eso se vuelva vida a tu casa, vida para ti mismo, vida para los que están alrededor, que cuando yo estudie la Torah y yo la lea, no me duerma, no me agote, no me dé pereza, porque si eso está ocurriendo, mi amado hermano, de los dos ingredientes principales que son la Torah y el Ruach, que unidos son una explosión espiritual,
de chispas divinas, tenemos que evaluarnos si tú tienes ambos ingredientes. O solamente estás leyendo la Torá como la leías de pronto en el cristianismo, como la leías en el catolicismo. ¿Cómo está? ¿Será que me falta ese ruaj de Adonai dentro de mí? Y yo recuerdo que Yeshua nos enseñó una parábola muy hermosa, la parábola del sembrador, habla de semillas. La semilla es la Torá, es la misma Torá. La semilla es la Torá, las mismas semillas, no cambia la semilla, es la Torá. Pero las semillas caían en diferentes suelos. Entonces, ¿qué suelo soy yo? ¿Será que soy un suelo donde la palabra de Adonai me da vida y me levanta? Porque aquí el autor, sin salirnos del pasuk, no, te está dando una advertencia. Ten cuidado de cómo estás estudiando. Porque si el estudio te agota, por ahí no es. Ten cuidado de cómo estás escribiendo, porque si estás llenando y llenando agendas, pero no vives lo que estás escribiendo, no vives el poder de Dios en tu vida, entonces eso nunca va a tener fin. Esos problemas nunca van a tener fin en tu vida. Y yo tengo un testimonio, yo tengo mi hijo menor, que él nació con hipotomía muscular. Nosotros estábamos en el cristianismo, a nosotros nos dieron un diagnóstico, el diagnóstico que nos dieron era que él no podía caminar sino hasta los 5 años de edad y teníamos que hacerle un sinnúmero de terapias de fisiatría para que él pudiera poner sus músculos duros y pudiera caminar, porque de lo contrario él no iba a caminar. Y él tenía más de un año, no caminaba y era muy complicado que él se sentara. Entonces yo en el cristianismo, como muchos de nosotros solíamos hacer, yo lo llevé a cuanto pastor que hacía milagros pudiera orar por él y pudiera tocar su cabeza y poner sus manos. Lo llevé donde pastores, evangelistas, apóstoles, o cuanto apóstol venía o pastor a la congregación, yo lo ponía allí para que a él oraran por él, pero no se miraba una mejoría, no se miraba una mejoría. Muchos hermanos y muchos pastores me daban palabras en la escritura, versículos en la escritura, me decían, mira, el Señor te dice esto, y está bien, yo lo recibía con cariño porque son versículos de apoyo, son palabras de la Biblia que lo deben a uno edificar, pero yo no había resultado, o sea, no había resultado, y para uno como padre es impotente, más cuando tú ya has tenido 2 hijos anteriores que ellos sí caminaban normal y habían tenido un desarrollo motriz normal. Yo no había tenido ese episodio en mi casa, en mi familia, no lo había visto. Pero entonces entré en un tiempo de muchísima oración y yo puedo darte testimonio de que yo vi y yo evidencié la palabra viva de Dios en ese tiempo. Yo oré al Padre y le decía, Padre, en ese tiempo no le decía Yeshua, le decía Jesús, pero él estaba ahí. Yo le decía, ayúdame, dame algo y sánalo. Yo le pedía que lo sanara y pasé por un tiempo donde oraba por muchísima sanidad para mi hijo, que el Eterno fuera obrando sanidad en su cuerpo, pero aún yo orando no había sanidad. Entonces, yo por último, leyendo en la escritura, yo encontré la historia de todos estos personajes como Gedeón, que se fue a la guerra. ¿Por qué Gedeón se fue a la guerra? Porque Adonai le dio una palabra. Adonai le dio una palabra. Le dijo, vas a ir y vas a vencer. Él tomó esa palabra, se agarró de esa palabra y fue a la guerra y venció. Y empezaba yo a leer las diferentes historias de cómo David vence a Goliat, porque ya había una palabra de Adonai dentro de él, había sido ungido como rey. ¿Qué hizo que un niño tan pequeño venciera a un gigante? Que la palabra viva de Adonai estaba dentro de él. Cuando la palabra viva de Adonai está dentro de ti, él te da nuevas fuerzas, él te da un nuevo vestido. Y empezaba yo a mirar cómo Jacob estuvo 20 años allí donde su suegro, y que sostuvo a Jacob y que prosperó a Jacob, las palabras vivas que Adonai le dio en un desierto, donde tenía una cabecera, era una piedra, pero allí él tuvo una revelación divina y salieron palabras vivas de la boca de Adonai. Él las recibió, él las declaró y él pudo ver la promesa cumplida. Regresa después de 20 años, 21 años, lleno de propiedades, lleno de riquezas. Entonces yo le clamaba al Padre, cambié mi oración, cambié mi modelo de oración. Le dije, Padre soberano del universo, yo te pido que me des una palabra. Yo quiero una palabra. O sea, no lo sanes. Yo ya no le pedí al Eterno que lo sanara.
Y creo, hermanos, que hay momentos en nuestra vida que debemos hacer un alto y deja de pedir el milagro. O sea, deja de pedir el milagro físico. No has visto el resultado, listo, no has visto la sanidad, bueno, no sigue. Llega el momento donde tú dices, bueno, yo no voy a pedir más el milagro físico. No voy a pedir el milagro financiero, no voy a pedir el milagro que estoy pidiendo, sino que yo le pedí al Eterno que me diera una palabra de su escritura, pero una palabra que yo sintiera en mi espíritu que esa palabra había salido de su boca para mí, que cuando yo la leyera en la escritura yo sintiera que entró y se me insufló por las venas y me corría por el cuerpo, o que me la diera en un sueño, o que pusiera a alguien, pero que me diera una palabra para mi hijo. Y duré varios días orándole al Padre por esa palabra, y el Padre me dio una palabra para él, me dio una promesa para él. Entonces ya a partir de ese día yo tuve shalom, yo tuve tranquilidad, yo tuve paz, y cada vez que yo miraba que él no podía caminar, yo me acordaba de la palabra. O sea, yo decía, no, Dios me dio esa palabra me sostiene, esa promesa me sostiene. Y cuando de pronto había una crisis y yo miraba que nada, como que no avanzaba peor, esa palabra me recordaba que había una promesa de Adonai, que él en su momento, no en el tiempo que yo quisiera, iba a caminar. Entonces me agarré y me sostuve de esa palabra, y recuerdo que en ese tiempo tuve una invitación a Perú para ir a hacer una gira predicando por varias congregaciones cristianas, y estando allí en esa gira me fui tranquilo, me fui en paz porque Dios me había dado una palabra. Y en medio de un servicio un domingo en una ciudad que queda como a hora y 30 minutos de Lima, recuerdo que estaba yo a punto de ingresar al segundo servicio. Era una iglesia cristiana, o es una iglesia cristiana que tiene 3 servicios al día en domingo. Estaba a punto de ingresar al segundo servicio cuando yo recibo por Skype, porque no había WhatsApp, por Skype recibo una videollamada de mi esposa donde me muestra cómo nuestro hijo empezó a caminar sin terapia, sin nada. ¿Qué hizo que mi hijo se sanara y pudiera caminar? Una palabra viva. Una palabra, hoy que estoy en Torah, puedo decir el pan vivo, una palabra que salió de la boca del soberano del universo, que entró como la hermana nos lo leía ahorita en Hebreos 4:12 al 13, está la clave, una palabra que sale de la boca de Adonai, una promesa del Elohim del universo, que la palabra de Adonai es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra. Una palabra que entró allá en el cuerpo de mi hijo, separa el alma y el espíritu, separa las emociones físicas de lo que es espiritual realmente, de la lógica del hombre, de la lógica de Adonai, que es sobrenatural. Y llega hasta la coyuntura, ya es la parte física, y los tuétanos es esa parte del hueso, cuando tú coges un hueso de gallina y tú lo partes, y en el centro hay un hueco, los huesos son huecos por dentro, y ahí por dentro hay es como sangroso. ¿Por qué? Porque es técnicamente ahí en los tuétanos donde la sangre se reproduce y se riega por el cuerpo. Y yo pude evidenciar cómo la palabra de Adonai llegó hasta los tuétanos, se esparció por el cuerpo de mi hijo y operó una sanidad en el cuerpo de mi hijo para la gloria y honra de Adonai, de Yahvé. Entonces, mi hermano, así tiene que ser conmigo. Así tiene que ser que cada semana cuando tú y yo leamos la escritura, pudiéramos evidenciar cómo esas palabras, ese alefato que forma tantas palabras y mediante el cual es transmitido los mandamientos de Adonai, vuelan en el aire y entran a nuestro cuerpo y empiezan a hacerse vida en nuestro cuerpo. Entonces, todo lo malo que nosotros todavía hacemos nos debe chocar. Esos errores, esas faltas, eso que tenemos que cambiar, esas malas acciones que todavía estás luchando con eso y debe cambiar, nos tienen que empezar a chocar, nos tienen que empezar a incomodar y tenemos que empezar a tener un cambio, tenemos que empezar a evidenciar un cambio dentro de nosotros. Esa es la palabra viva de Adonai, la que tiene que correr por nuestro cuerpo. Y cada vez que se presente una dificultad familiar, personal, en el laboral, en el estudio, en los negocios, la palabra viva de Adonai que está en nosotros es viva, está escrita en nuestro corazón
tiene que aconsejarnos. Ese es el Ruach de Adonai. Tiene que aconsejarnos, tiene que hablarnos, tiene que direccionarnos. Y aun cuando tú hables con las personas que no se la llevan bien contigo, vas a tener un escudo que te va a proteger. Tus palabras van a ser palabras de shalom. Tú las vas a transmitir a los que te rodean y ellos van a ser sanos en su interior, van a ser sanos físicamente. El reino de las tinieblas retrocede y todas estas armas espirituales que se quieren levantar en contra de nosotros son destruidas porque hay una palabra viva dentro de nosotros. Y yo los invito hoy a que podamos orar hoy y decirle, Padre, que la palabra que sale de tu boca, que yo estudio cada semana, llámese Kitabó, Kitexé, Devarim, Shemot, como se llame, la porción que nos dice para alimentarnos esa semana, entre a mi cuerpo, me limpie, entre a mi cuerpo, me purifique, entre a mi cuerpo, me reforme, entre a mi cuerpo y me restaure. No me restaure solo el cuerpo, sino el alma, el espíritu, el ser de nosotros. Ruach, Nefesh y Neshama, que nosotros lo declaramos. Padre santo y bendito, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, invoco tu nombre, Yud Eibat Eisebaot, ese nombre que ha sido invocado sobre tu pueblo, el único pueblo escogido por ti. Padre, y te doy gracias, te damos gracias, Toda Rabá, por la Torá que tú nos has entregado a nosotros. Toda Rabá porque ha sido una Torá viva, porque ha sido una Torá que desde que tú la entregaste, Padre Santo, como dice algún Midrash, que cuando salían tu palabra era declarada allí en el monte Sinaí, eran como si las palabras se volvieran fuego y viajaban en medio de la congregación y tocaban el corazón de cada israelita. Padre Santo, que la palabra que sale cada semana para tu pueblo Israel de tu boca sea ministrando nuestra vida. Perdónanos, Padre, y ten misericordia de nosotros, porque posiblemente hemos sido sepulcros blanqueados, que nos hemos llenado, nos hemos atosigado de palabra, pero hemos sido glotones. Y ha sido simplemente palabras muertas, la palabra que mata. Pero yo sé, Padre, que tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh, se mueve en medio de tu congregación, se mueve en medio de los que están escuchando este mensaje, se mueve en medio de nuestras casas. Que sea ese ingrediente que hace falta cuando estudiamos la Torá, cuando la enseñamos, cuando la escribimos, esos apuntes que hacemos, sea ahí en medio, y que cada enseñanza, cada mandamiento, cada instrucción, cada consejo se haga vida dentro de nosotros, Padre Santo. Y ahí evidenciaremos la sanidad física, y ahí evidenciaremos la manifestación gloriosa de tu reino en nuestra vida. Y ahí podremos evidenciar que lo que declaramos con nuestra boca es verdad, es Emet, Yeshua, la Torá viviente. Y yo te doy gracias por el consejo que nos has dado esta mañana, Padre Santo. Ese consejo donde hemos aprendido que estudiar mucho de una letra muerta nos agota. Y escribir mucho de una palabra, solo por hacerlo, humanamente, no va a tener fin. Pero tu Torah viviente sí tiene fin. Y la finalidad es que nosotros, tu pueblo, seamos restaurados. Que nosotros, tu pueblo, caminemos directo a donde vamos, a la Eretz Israel, a la tierra prometida. Padre, yo te doy gracias. Bendito, santo, glorificado y loado sea tu nombre en esta mañana. El nombre del santo bendito sea. Hemos orado a ti en el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, pidiéndote que aún el día de mañana, que es de preparación de Shabbat, sea un día diferente y que ese Shabbat lo podamos evidenciar moviéndonos en lo sobrenatural, en las palabras vivas que se van a mover alrededor de nosotros y en nuestra casa, edificándonos, levantándonos y transformándonos en el hombre nuevo que dice el Brit Hadashah. Padre Santo, te damos gracias y hemos orado a ti en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua Mashiach, el Melech de Israel. Amén y amén. Mi amado Shofhan, si me puedes apoyar con la bendición después de leer la Torá, por favor. Claro que sí, pastor, en el nombre de Yeshua Mashiach, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu
Torah emet vehayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén y amén. Amén, Baruch Hashem. Bueno, bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach a todos los que han estado en esta transmisión y despedimos a todos nuestros hermanos que están conectados por las diferentes redes, por YouTube o por Facebook, y que tengan desde ya un bendecido Shabbat, les deseo.